Hoy hay algo bien especial, hermanos. Estamos en el estudio del libro de los Hechos, retomando la doctrina pentecostal, retomando, hermanos, las enseñanzas tan hermosas que nos deja la iglesia en sus comienzos. Le llaman la iglesia primitiva. No sé si la palabra primitiva debería de estar ahí, pero la iglesia que le dio el arranque al evangelio, al nuevo pacto de la gracia. Y obviamente lo que sucedió en los primeros años de la iglesia marcó, hermanos, el futuro de toda la iglesia. Ya han pasado 2000 años, más de 2000 años ya, hermanos, y la iglesia, pues, hermanos, ha preservado, ha perseverado, ha trascendido, hermanos, y esto es porque no es un mover de los seres humanos, no es un mover de una cultura, de una religión o de una ideología o filosofía, es el mover del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios. Pero ciertamente, hermano, dentro de todos estos movimientos, dentro de toda esta historia de la iglesia cristiana han surgido muchos movimientos, hermanos, a través de los siglos. Unos han nacido y después han sido diluidos, otros se quedaron por un largo tiempo, pero al final no perseveraron. Unos nacieron, pero luego murieron y volvieron a renacer. Ideas. Estaremos hablando de algunas correcciones, por ejemplo, la interpretación de la Trinidad, ¿verdad? En los primeros 300 años de la iglesia hubo un extremo en donde de predicación, en donde no se recibía a Jesucristo como divinidad, sino simplemente como un profeta. Hoy han resurgido algunas enseñanzas así. Después se fue para el otro extremo, donde solo Jesús también es una doctrina que apareció. Entonces había un desbalance en algunos tiempos, hermanos, pero siempre la sana doctrina, siempre la sana doctrina prevaleció. Y a nosotros nos corresponde mantener y sustentar esa sana doctrina. Ahora, ¿en qué se basa nuestra doctrina para decir que es sana? En la Biblia. En la Biblia nada más, en las Escrituras, en el texto. No podemos decir que el fundador fulanito o un personaje o un líder es el que nos dice, nos demanda, nos enseña, nos instruye, nos da doctrina. No. Es la palabra de Dios, es el texto, hermanos. Amados de Dios, entonces siempre van a haber movimientos, siempre van a surgir, hermanos, algunas formas, estilos de cristianismo que no van acorde a la palabra del Señor. Pero usted no debe de entrar en inquietud, debe de permanecer confiando en la palabra del Señor, que al último el texto, hermanos, siempre te va a dar la veracidad de la voluntad y de los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén, amados. Por eso le he exhortado a que no entre en discusiones, no se meta en pleitos. Tampoco ande metiéndose ahí en las redes sociales, hermano, a entrar a discutir o a pelear alguna interpretación. Nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo es predicar a Cristo. Que las almas conozcan del Señor, hermanos. Engrandecer el reino celestial. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en esta noche vamos a hablar algo bien interesante, hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Dicho esto, hermanos, acompáñenme a Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, terminando ya el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y vamos a hablar de los profetas. Porque aquí hoy en este tiempo tenemos dos extremos. Hay gente que dice que apóstoles y profetas ya no son vigentes en este tiempo. Hay otra sección del cristianismo que dice que apóstoles y profetas son el gobierno total de la iglesia.
Siempre hay extremos, como los trinitarios y los unicitarios también, siempre hay extremos, hermano, siempre. Y en esos extremos hay diferencias, y hay pleitos, y hay contiendas, y hay, hermanos, muchas cosas que se mueven que no son de Dios. Pero mire lo que dice la Escritura, el versículo 27, en aquellos días unos profetas, así dice su Biblia, ¿verdad? Descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya hablamos de Bernabé y de Saulo, ¿verdad que sí? Muy bien. Antes de entrar en esto ya profundamente, déjeme le hablo de una experiencia que yo tuve hace unos días atrás, hablando sobre los profetas. Ahora que estuve en el Ecuador, hermanos, el hermano que nos extendió la invitación tenía una amistad en el gobierno. No voy a omitir nombres porque yo sé que esto se va a subir a las redes sociales y después puede haber, hermanos, algunas cosas que no queremos envolvernos en esto. Entonces, en una de las salidas que estuvimos ahí en el downtown, en el centro histórico, me mencionó y me dijo, ¿por qué no vamos a saludar a una persona? Dije, está bien, vamos. Yo no tenía ni conocimiento ni entendimiento de a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer. Cuando en el camino me comenzó a explicar, esta persona es la vicealcaldesa del Ecuador, que fue también una mujer que fue candidata a la presidencia de Ecuador después de que salió Correa. Correa ahorita está volviendo al Ecuador. Y hay que recordar que el señor Correa pues lleva un movimiento de izquierda, ¿verdad? Ya conoce usted no vamos a entrar en política, nomás le estoy mencionando qué pasó. Y él me dijo en el camino, a esta mujer le profetizaron mucho y todo fue un error, hubo una falla. Ahora, cuando yo llego y nos recibió de una manera muy agradable, muy honorable, con una actitud verdaderamente una mujer, pude ver en ella que era una mujer verdaderamente temerosa de Dios. Regularmente cuando tú hablas con políticos, porque me ha tocado hablar con políticos en altos rangos, y siempre los encuentras que quieren amistad contigo o quieren tener una relación contigo únicamente por el contacto con la gente para ganar un voto, para ganar una posición o por algún acto egoísta que ellos desean, porque así son los políticos. Entonces a mí no me impresionaba mucho, tengo discernimiento, entiendo bien lo que está pasando, pero esta mujer, estuve platicando con ella como por hora y media en su oficina, hermanos, y yo pude ver la transparencia, el amor, las ganas que ella tenía de hacer un cambio en su nación, de poder verdaderamente rechazar esos movimientos que se están levantando hoy en Latinoamérica, también en Estados Unidos, y esos movimientos también que van en contra de la palabra del Señor. Una mujer con mucho temor de Dios, hermanos, y con un deseo muy grande, pero a la misma vez la encontré muy frustrada con la iglesia. Y comenzándola en conversación, en las pláticas, por fin ya escucharlo de su propia voz, escuché lo que había sucedido, y es que pasaron por Ecuador muchos de los grandes predicadores que tampoco voy a mencionar, muy conocidos, muy renombrados, seguidos por multitudes, los cuales llegaban y todos, eso fue lo que yo escuché, todos llegaban con una profecía de que Dios les había dicho que esa mujer sería la próxima presidenta de Ecuador. Nunca sucedió, nunca pasó nada de eso. Ahora, esta mujer, al mirar yo su transparencia, yo pude ver que ella no tanto buscaba el lugar, la presidencia, pero buscaba levantar un movimiento político de una nueva generación que verdaderamente tenga el temor de Dios
y quiera cambiar, porque ella me dijo: ¿de qué me hubiera servido a mí llegar a ser la presidenta si no tengo la estructura, si no tenemos el parlamento, si no tenemos los políticos en el entorno que tengan temor de Dios? No va a suceder nada. Entonces esto al terminar, porque yo miré que se estaba alargando la conversación y yo sabe que los políticos tienen una agenda muy apretada, yo me levanté y le dije: déjeme orar por usted. Y mientras hablaba con el hermano, volteo hacia donde está ella y ya está de rodillas con las manos levantadas al cielo. Me dio a entender que verdaderamente todavía hay personas que temen a Dios, hermano. Y yo me la llevé en mi corazón y yo oro por esta mujer, hermanos, por ella y por su familia, por la persecución que ha sentido, pero sobre todo, hermano, por la mala actitud y la mala operación de la iglesia cristiana en este tiempo. Delante de multitudes se oró por ella y se levantó profecía diciendo: Dios ha dicho que tú serás la próxima presidenta. Nada de esto sucedió. Hermanos, ninguno de estos predicadores se ha disculpado ni con la nación, ni con los cristianos, ni con el pueblo cristiano de Ecuador, hermano. Nadie ha dicho: discúlpenme, me equivoqué de profecía. Antes bien, todos ellos profetizaron. Hubo otro caso en Guatemala de un famoso cantante que también exactamente lo mismo. Nadie viene a reconocer después que esas profecías estaban equivocadas. Ahora viene la pregunta que yo hago, hermanos: ¿son falsos profetas o son profetas de Dios? No hay que responder. Simple y sencillamente es para meditar y pensar en dónde estamos ahora. Ahora, nosotros somos de un movimiento pentecostal, somos Asambleas de Dios. Amén. O sea, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Más, todavía yo sí creo, hermanos, en lo que el apóstol Pablo nos enseñaba cuando dijo que él estableció para la edificación del cuerpo de Cristo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Los 5 ministerios, yo creo en ellos. Pero ha habido un abuso, hermanos. Tenemos por un área un movimiento como el del señor John MacArthur, que es un gran teólogo al cual yo admiro mucho, pero que agarró a todos los pentecostales, nos agarró a todos nosotros y nos metió en una cajita y nos dijo: ustedes son unos falsos, inútiles. Nos ofendió. ¿Sabe cuándo él levantó esa enseñanza muy fuerte en contra de los cristianos pentecostales? Cuando se estaba cumpliendo el centenario del 1914 del movimiento de Azusa, que ahí se levantaron grandes movimientos que han alcanzado hasta el último rincón de la tierra, hermano. Ahí es donde nace Asambleas de Dios. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, por un lado, escuche esto, tenemos unos pentecostales falsos, exagerados, que creen que nunca se equivocan y que nunca le atinan en sus profecías. Y por otro lado tenemos otro movimiento en la iglesia cristiana que dice: todos ellos son falsos y todos están mal. Hermanos, de ahí es por qué es tan importante que nosotros mantengamos la línea y la sana doctrina. Ahora, algunos me han dicho: pastor, es que no le da libertad al Espíritu. No, espéreme, al Espíritu sí, pero a la gente mística no. Déjenle explico por qué. Porque yo sí los he confrontado, nunca en público, siempre en privado. Y le digo: mire, si va a profetizar, más vale que le atine. Atínele. Porque si no le atinas a tu profecía, yo me voy a subir. Si esa profecía fue hecha públicamente y no se cumplió, yo como pastor en el púlpito tengo que decir: la persona que dio esa profecía se convirtió en un falso profeta. Entonces asegúrate que sea de Dios, porque Dios no se equivoca. Ese es el problema que tenemos, que creemos que Dios está adivinando y que Dios ¿será o no será? Bueno, voy a dar mi palabra a ver si será. No, espérame, no es así. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es poderoso. Una vez que la palabra sale de su boca, se convierte en realidad. Pero tristemente, cuando llega alguien y dice: así dice el Señor, no es cierto, Dios no ha dicho así.
Pero entonces ahí es donde ahí donde está la iglesia, ahí donde mi trabajo pastoral, hermanos, se me dificulta ocasionalmente. ¿Cómo mantener el crecimiento de la iglesia como Dios nos ha bendecido, hermanos, sin convertir la iglesia en un circo mediático? Que eso es lo que hay, lo que encontramos allá afuera, en las redes sociales. ¿Cómo hacer que la iglesia crezca y que no se vuelva una iglesia apática, ni que tampoco sea una iglesia que apague el Espíritu Santo, sino que haya entre nosotros ese balance donde sea el Espíritu Santo dirigiendo y no las personas, hermanos? Y al terminar con esta mujer yo me di cuenta que dije, wow, dijo, si no fuera porque ella verdaderamente está bien convertida, hubiera maldecido al pueblo cristiano por sus falsas profecías y su falta de desunidad y su actitud tan errante y tan... Hermano, nos vemos tan malos cristianos. Por favor, deje de estar siguiendo profetas. Deje de estar oyendo y poniéndole atención a ese tipo de gente que lo único que busca es exaltar más su arrogancia y sentirse superiores y ser personas que a veces lo único que buscan es sentirse dioses, compiten con Dios. Yo soy tu papá, yo soy tu cobertura, yo te doy. Tú estás debajo de mí y sin mí te vas a morir. ¿Qué te pasa? Es Cristo el que me salvó. Y al mismo tiempo no vayamos al otro extremo, hermano, en donde nos volvemos tan apáticos al Espíritu Santo. Y si alguien habla en lenguas, la gente se alarma, se enloquece, porque hemos perdido la familiaridad con el mover del Espíritu Santo, con el lenguaje del Espíritu Santo. Mantengamos la línea, hermanos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aquí ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya la iglesia está establecida y todavía hay profetas. Todavía hay profetas. Y luego Pablo dice, para la edificación de la iglesia yo establecí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, tú no puedes decir que no hay apóstoles y que no hay profetas. Apóstoles hay, lo que pasa es que han malinterpretado el oficio del apóstol, porque apóstol significa enviado. Y ahora apóstol es el que gobierna. Apóstol es el que es el divino, es el... Nos parecemos tanto a la luz del mundo. Es increíble, hermano. ¿Qué pasa? Iglesia. Entonces, amados del Señor, no. Apóstol, déjese lo explico, hermanos. El ejercicio del apostolado es cuando una persona es enviada. El oficio profético es cuando es alguien que va para traer una edificación. Déjeme entro dentro de este punto, ¿sí? Y ahorita le voy a explicar más. Vamos a estar hablando mucho sobre apóstoles y profetas. Después vamos a estar hablando de la cuestión de la Trinidad y del unicitarismo y todas esas cosas que se están ahorita, hermanos, en tanta controversia. Pero por ejemplo aquí, primeramente veamos lo que les había mencionado la semana pasada. Había un respeto entre Antioquía y Jerusalén. Entonces, tenían una comunicación, una comunión entre las iglesias, a sabiendas que el Espíritu Santo ya estaba moviéndose de una manera extraordinaria, sobrenatural y gloriosa en Antioquía. Ya no era la Jerusalén, ahora era Antioquía. Recuerde que al último Jerusalén desaparece de lo que es el mapa de la gracia. Yo no dudo que Dios tenga sus promesas todavía sobre el pueblo judío y sobre la Jerusalén que un día el Señor va a restaurar y va a levantar otra vez, está bien. Pero ahorita no es Jerusalén, ahorita es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos usted y yo.
donde Dios se mueve, donde Dios habla, donde Dios toca, donde Dios ministra, donde Dios salva a la gente, hermano. Entonces por eso había que sacar de un evangelio centralizado en Jerusalén, había que llevarlo a Antioquía. Ahora, pero Antioquía nunca perdió el respeto, nunca perdió la sumisión. Entonces mandan profetas, dice, hablan no en singular, en plural. Mandan profetas para edificar, para bendecir la iglesia de Antioquía. Eran movimientos por el liderazgo de Jerusalén. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, llegan y entre esos profetas, que eran varios, está Ágabo. Y dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora bien, este sí era profeta de a de veras, porque este sí le atinó. Ese es el punto que yo quiero, hermano, que usted entienda. Vuelvo a la pregunta de hace un momento. Si alguien da una profecía y no se cumple, yo me pregunto a mí mismo, bueno, ¿es o no es? ¿Es un profeta de Dios o es un falso profeta? ¿O Dios se equivocó? Alguien aquí está equivocado. El problema es que el mundo nos está señalando y nos está diciendo, hey, me diste profecía pero no se cumplió. ¿Cuántos profetas profetizaron que el Señor, hermanos, nuestro gran, maravilloso, hermoso, glorioso presidente Trump, que no nos quería a mí y a usted, pero que al fin lo aceptamos porque sea lo que sea, ayudó mucho a la iglesia cristiana y fue muy antiaborto y muy anti-gay y muy anti todo esto, ¿no? ¿Cuántos profetas le dijeron, tú serás el siguiente presidente, los otros 4 años? Y también le erraron. Entonces la iglesia queda en ridículo. Somos el ridículo. Y aparece John MacArthur, gran predicador, muy admirable por su servidor, yo lo admiro, leo sus libros, y dice, todos los pentecostales, todos son falsos y son una falsa secta y falta doctrina. Cuando el movimiento pentecostal es el único que verdaderamente ha cubierto el globo terráqueo con el evangelio de Cristo Jesús, hermano. Por la pasión que se tiene, por el amor que se tiene, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo que se mueve. Ahora bien, dijo el apóstol, entre nosotros se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esto es doctrinal, hermano. Necesita verdaderamente poner su corazón en lo que le estoy diciendo. Amén. Viene un avivamiento, viene un mover maravilloso del Espíritu Santo. Pero hermano, usted que tiene discernimiento en el Espíritu lo siente, lo sabe, lo entiende, lo captura, lo disfruta. Cuando la adoración, hermano, se está levantando y la gloria de Dios desciende y el poder de Dios se comienza a mover. Hay un quebranto en las personas, amados de Dios. Restauración en la gente, avivamiento es cuando la gente comienza a convertirse al evangelio de Cristo Jesús, hermano. Cuando el hombre y la mujer dejan sus pecados, dejan sus males para venir, hermanos, a servir al Señor. Eso es avivamiento, hermanos. Y yo sé que viene sobre la iglesia. Y lo tenemos sobre nosotros y estamos recibiendo una hermosa visitación de Dios. Y es importante que en esta visitación mantengamos la doctrina, la enseñanza correcta para que no irnos a los extremos. Que la iglesia no se vaya a convertir en un circo y que la iglesia no se vaya a convertir tampoco, hermanos, en una iglesia cerrada, apática. Una iglesia que apaga al Espíritu Santo. En ninguna manera. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero que esa libertad no se convierta en libertinaje. Entonces,
Este tremendo, hermanos, Ágabo, los historiadores seculares dicen que entre el año 41 y el 54 después de Cristo, entró una hambruna tan grande en todo lo lugar, en todo el imperio romano. Fue tan intenso, hermanos, que Egipto tuvo que entrar, dicen los seculares, dice el historiador secular, y le tuvo que vender grano a Roma para ayudar al pueblo hambriento que había más en el área de Palestina, donde está la Jerusalén. Se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía. Y al mismo tiempo dice la escritura, porque Jerusalén fue la más sufrida, hermanos, dice que la iglesia de Antioquía se preparó para ayudar. Entonces la profecía tenía un propósito, el de cuidar a la iglesia madre. No era una profecía de que Dios me dijo que te dijera que tú vas a ser muy rico. Espérame. No, no es así. Se están anticipando a una catástrofe que venía y la iglesia se comenzó a preparar por la profecía de Ágabo. Y dijo, preparémonos porque si Dios está hablando, si el Espíritu Santo está hablando, ahora mi pregunta es, ¿dónde están esos profetas que tanto necesitamos hoy? Opacados por aquellos que profetizan y no le atinan. Chihuahua, atínales. Y lo peor de todo es que después de que dan la falsa profecía, siguen como si nada. Digo, habría que disculparse, ¿no? Dar la cara. Óigame, profeticé que este iba a ser sanado y se murió. Profeticé que este iba a ser presidente y no llegó a nada. Discúlpenme, me equivoqué, pero no hay una disculpa pública. Si la profecía es pública, públicamente se tiene que cumplir. Si la profecía es privada, privadamente se tiene que cumplir. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque hay profecías que no son para la iglesia, son para personas. Pero si se tira públicamente, más vale que se cumpla. Entonces, no tenga miedo. En algún momento Dios le va a dar el don, porque se necesita. ¿Cómo podemos anticipar situaciones adversas si no hay profeta de Dios en la casa? Necesitamos el profeta de Dios en la casa. Porque vienen adversidades, porque vienen dificultades. El problema es que nadie quiere pagar el precio del profeta. Quieren la gloria del profeta. Yo he encontrado tantos amigos míos, hermanos, que se la llevan buscando profetas para llevarlos a sus iglesias. Hermano, y es un relajo. Híjole, hermano. En mis comienzos, yo tenía un amigo que tenía esa inclinación. Y una vez lo confronté, le dije, porque estuvo aquí en la iglesia y me dijo, tiró algunas profecías y le dije, oye, pero que se cumpla, ¿no? Y luego me dijo estas palabras, yo prefiero decirlo, aunque no se cumpla, que haberme quedado con las ganas de decirlo. Jamás volvió a pisar mi púlpito. Jamás volvió a pisar este púlpito. Porque estaba poniendo en riesgo la estabilidad, la seguridad y la confianza y la fe del pueblo del Señor. Porque entonces la gente, hermanos, el pueblo y más el que comienza en los caminos del Señor dice, pues ¿qué pasó con tu Dios? Por eso le estoy diciendo, hermano, esto es importante entenderlo. Lo que Ágabo hizo era porque tenía que hacer la iglesia tenía que prepararse para algo. Entonces debe de haber profeta en la casa. Esos predicadores que nos visitan de tiempo en tiempo y que nos dan la palabra, en ese momento ellos tal vez sean pastores en su título,
Pero cuando están entre nosotros visitándoles, son los apóstoles. Porque fueron enviados por el Espíritu Santo para traer una palabra de aliento, de fortaleza. ¿Me están siguiendo, hermanos? El profeta como Ágabo, o los profetas que se enviaron de Jerusalén, Antioquía, ellos tenían dos trabajos. Primeramente, interpretar y predicar la palabra de Dios. Y esto voy a hablar tal vez la semana que entra un poquito, porque ya no tengo el tiempo. Pero anunciar los hechos que habían de ocurrir. El profeta del Nuevo Testamento tiene dos líneas importantes doctrinales que tenemos que aceptar. El profeta, el que verdaderamente es profeta de Dios, trae palabra de Dios bien interpretada y bien predicada. Porque en sí la palabra de Dios es profética. Cuando alguien predica la palabra de Dios y la predica bien, está profetizando. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cómo serán salvos si no oyeren? Entonces, cuando una persona escucha el evangelio, está escuchando una palabra profética por el Espíritu, y por eso viene una conversión. Primero oyen, después se convierten. Palabra profética. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, estos hombres fueron enviados de Jerusalén porque tenían esa unción, ese llamamiento. Llegaron los profetas, llegó un grupo, y entre ellos Ágabo. ¿Y qué hacían? Anunciaban los hechos que habrían de venir, interpretaban y predicaban la palabra del Señor. ¿Qué hace el profeta? Predica y profetiza. Predica y profetiza. Están muy serios. Déjeme, le doy otra escritura. Hechos 21, 7 al 14. No voy a poder entrar en todo lo que quería, pero yo sí quería darle a conocer y entender por qué la iglesia se porta como se porta, por qué la iglesia tiene las características que tiene, hermanos. Porque alguna gente nos critica y nos dice: ustedes parecen bautistas. Otros llegan y dicen: ustedes son unos extremistas pentecostales. Eso es lo que debemos de reflejar. ¿Cuántos me están entendiendo? El centro. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos de centro. Santo Dios. Hechos 21, 7 al 14. ¿Sí se recuerda que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Sí se recuerda que Cristo fue crucificado con sus brazos extendidos? ¿Sí sabe que Cristo extendió su brazo izquierdo y que Cristo extendió su brazo derecho y que fue crucificado con los brazos abiertos? ¿Sabe por qué? Porque Cristo nunca fue ni de izquierda ni de derecha. Todos necesitan a Cristo. Es que no vamos con los musulmanes porque esos odian a los judíos y nosotros somos pro Israel. Sí, yo también soy pro Israel. Yo también amo Israel. Yo también amo la tierra de Israel. Amo la Jerusalén de aquí terrenal. Pero no voy a dejar de predicarle a los musulmanes porque ellos necesitan a Cristo también. ¿Me están entendiendo? Nunca pisen los extremos. Hechos 21, 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos unos días. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué? Ve como el don de la profecía sí estaba vigente y siguió vigente. Pero es que las mujeres no tienen ministerio. Espérame, estas eran 4 chamaquitas profetizas, niñas, mujeres. Calle la mujer en la congregación, porque así dijo Pablo. Espérame, hay que mirar el contexto, porque Pablo lo dijo, que ese es su estudio para otra ocasión. Y porque hay un orden, y porque siempre hay, hermanos, el varón es la cabeza de la mujer.
¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pero eso no elimina el ministerio en la mujer. Y es que aquí está. Ahora, eso no termina ahí. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Volvió a aparecer ese Ágabo. ¿Por qué no me traes un Ágabo, Señor, aquí a la casa? Si tenemos ya los Bernabés, nos faltan los Ágabos ahora. No más que ese Ágabo tiene que ser de oración, pues. Porque tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque lo que va a decir, hermanos, puede traer un bienestar, como la bendición que se llevó a Jerusalén cuando hubo esa crisis, como también puede traer una tragedia si está desentonado con el Espíritu de Dios. ¿Siguen aquí? Ok. Volvió a aparecer Ágabo, quien vino a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Y esto sí era palabra del Espíritu Santo, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque se cumplió por eso. Ahora, el problema de Ágabo es que no era como los profetas de hoy, que siempre andamos detrás de los profetas para que nos profeticen cosas buenas. El problema es que el profeta en el Antiguo Testamento siempre era el del señalamiento. ¿Se recuerda? Si no te arrepientes, arrepiéntanse. ¿Se recuerdan cómo los profetas eran en el Antiguo Testamento? Nadie los quería. ¿Por qué nadie los quería? Porque nunca profetizaban cosas que la gente quería oír. Siempre profetizaban juicio. ¿Cómo no? Si andaban mal. Y hoy, aunque ande mal, yo quiero un profeta que me hable cosas buenas. Entonces Ágabo tomó el cinto de aquel hombre, o sea, de Pablo. Así, y luego dice, así dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Y de quién era el cinto? De Pablo. ¿Y qué pasó? Así le fue, porque terminó arrestado y de ahí a Roma. ¿Se recuerda, hermanos? Se cumplió. Si vas a profetizar, que se cumpla. Porque si no se cumple, sí lo voy a echar de cabeza. Falso profeta, apedréenlo. ¿Cómo cree que lo vamos a apedrear? No, hermano. Pero así dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Al falso profeta había que apedrearlo. Ya se asustaron. Al oír esto, versículo 2 estoy. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque ya Ágabo era un profeta aprobado. Lo que él decía era del Espíritu Santo, hermano. Entonces la gente le dijo: Pablo, no vayas. Vas a terminar muerto con esto. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él lo iba a hacer de todas maneras, pero la palabra tenía que ser dada. No tanto por él, porque él ya sabía dónde iba, pero por la iglesia que tenía que orar por él. Porque mire lo que dice más adelante: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase qué. Pero la profecía se cumplió. A ver, los ágabos, levanten la mano. Y qué tremendo, hermano. Esto va para más todavía. Nomás quería sacarlo de mi ronco pecho, hermanos. Entonces tenemos todos esos juicios para con nosotros. El juicio de que somos muy cerrados al Espíritu. No, hermano, somos balanceados, somos bíblicos, cuidamos mucho la doctrina y no ponemos en mal la obra del Señor, porque tarde que temprano, hermanos, tendremos que dar cuenta delante del Señor. Amén, santos.
Termino con esta, 1 Corintios 14, 1 al 3. Y ya vamos a cerrar esto. Entonces esto le da a ustedes una explicación y les da a ustedes el conocimiento de cómo la iglesia debe de comportarse y cómo tenemos que tener cuidado con los extremos. La iglesia no puede ni debe pisar extremos. Tenemos que mantener, hermanos, la sana doctrina, la justa enseñanza. Amén, amados. 1 Corintios 14, 1 al 3. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Los dones están vigentes, hermanos. El don de lenguas está vigente, el don de profecía está vigente, el don de servicio está vigente. El Espíritu Santo es el mismo que se movió en Pablo, que se movió en Ágabo, que se movió en las hijas de Felipe. Es el mismo Espíritu de hoy, hermano. Amén, santos. Entonces, amados del Señor, no perdamos la esperanza. Dios va a levantar a los Ágabos. No perdamos, hermanos, la línea apostólica y profética correcta, doctrinalmente bien cimentada, establecida. Amén, santos. Y vivamos una vida llena del Espíritu Santo, llena de la gloria. Y cuando se necesite, Dios va a levantar hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas. Y vuestros hijos profetizarán y vuestros viejos soñarán sueños. Amén, hermanos. Crean los dones del Espíritu Santo. Búsquelos, pídalos. No le tenga temor. No se preocupe, no lo voy a pedir. Dice la Escritura, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Entonces, en sí, si ya predicas la palabra, ya eres profeta. Ahora hay que perfeccionar tu relación con el Espíritu Santo, porque ya tienes la primera parte. Ahora necesitamos la revelación de lo que viene por delante. Amén. No doctrinalmente, sino que se necesita para poder sustentar y mantener la obra del Señor funcional, yendo hacia adelante. Que eso fue lo que Ágabo hizo cuando trajo la profecía a Antioquía, para decirles, viene una hambruna, prepárense para ayudar a los hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es profecía de Dios, amados. Amén, santos. Entonces, ahora sí, ¿están listos para hacer los ágabos? Pónganse de pie, santos.